Muy buenas tardes a todos y todas los secretarios técnicos de las comisiones de procesos administrativos disciplinarios de la TEIUGEL que hoy nos acompañan. Les saluda Ana Orozco, comunicadora de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes del Ministerio de Educación. Es un gusto darles la más cordial bienvenida al webinar Procesos Administrativos Disciplinarios organizado por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, DITEN, con el valioso soporte de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades DIFOCA, a quienes agradecemos por permitirnos llegar a ustedes. ¿Qué abordaremos el día de hoy? Se brindarán orientaciones para realizar correctamente el proceso administrativo disciplinario. Esta asistencia técnica estará dividida en dos bloques. La primera será una exposición central y la segunda un espacio para una ronda de preguntas donde responderemos todas las consultas enviadas previamente al chat. Les recordamos la importancia de registrar su asistencia técnica mediante el enlace que ya el equipo ha compartido a través del chat. Muy bien, para iniciar vamos a darle la bienvenida a la doctora Consuelo Castañeda, coordinadora del equipo de procesos administrativos disciplinarios de la DITEN, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, Consuelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me confirmas, Ana, si se oye? Sí, se oye. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Como ya les indicó Ana Orozco, reciban el cordial saludo de parte de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, representada por nuestro director, el señor Andrés Izaguirre Minaya, y desde la Dirección General de Desarrollo Docente, a cargo del señor Eloy Cantoral Lidia. Les agradezco puntualmente la asistencia a esta convocatoria. Como les indicaba a los secretarios técnicos con quienes tenemos un grupo de WhatsApp, esta sesión les ofrecerá una situación que aterrice la normativa que se revisó el 12 de julio, en la sesión del 12 de julio, de manera tal que puedan analizar casos prácticos y de esa forma podamos hacer más comprensible la parte teórica que se brindó en la sesión del 12 de julio. Así es que les pido bastante atención porque ustedes saben perfectamente que un caso con una pequeña particularidad puede variar el tratamiento que se le puede dar respecto de algunos temas generales que se abordan, ¿no? Entonces, nuevamente les pido la concentración y sobre todo agradecer su atención. Le damos pase entonces a Analí para que pueda empezar. Muchas gracias, Consuelo, por tu participación. Nuevamente, decirles a los asistentes que por favor llenen el registro de asistencia. Esto va a ser muy importante para nosotros. Muy bien, ahora vamos a dar pase a la doctora Analí Díaz, especialista de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes del Minedu, quien explicará sobre la conformación de comisiones, medidas preventivas, entre otros aspectos del proceso administrativo disciplinario. Adelante, Analí, te escuchamos. Buenas tardes con todos los presentes. ¿Logran escucharme? Sí, sí te estamos escuchando. Como les dijeron ya anteriormente, esta oportunidad, en esta reunión vamos a abordar casos prácticos, los cuales han sido guiados ya por nuestro equipo y los cuales han sido exitosos con la aplicación y recomendación de nuestro equipo en sí, ¿no? Sin más preámbulos, vamos a compartir el material. Vamos a comenzar con los casos prácticos sobre connotación sexual. A ver, les explico un poco cuál es la dinámica que hemos querido que ustedes tengan material muy enriquecedor para el momento de ejecutar nuestros lineamientos y nuestros procedimientos enmarcados en 3 aspectos de connotación sexual. Uno que viene a ser el hostigamiento sexual propiamente dicho, otro es la relación sentimental que puede surgir entre el docente y una estudiante, o un docente y podría ser también una viceversa, ¿no? Y también el tema sobre temas éticos. Debemos de saber diferenciar estos 3 canales que podamos tener nosotros para iniciar nuestra descripción de los hechos y poder realizar una buena falta administrativa, una buena imputación. En esta lámina podemos observar un caso práctico.
¿no? Sobre hostigamiento sexual, el que suele cometerse dentro del recinto educativo, a veces sin testigos, otras sí. Eso es el caso práctico que ahora vamos a versar. El profesor Marcelo Ruiz, docente contratado en la institución educativa 1234 Tupamaru, cabe hacer mención que hemos obviado algunos datos, pero sin embargo en el enlace que ustedes pueden ver en la parte de abajo, ese acto resolutivo sí ha sido confirmado, ¿no? Habría ejecutado actos de hostigamiento sexual en agravio de la menor de iniciales de 11 años, estudiante del nivel primario, al efectuar tocamientos indebidos, al haberla abrazado fuerte, dándole un beso en la boca, asimismo le tocó los senos y las nalgas, como también le besó al cuello, ¿no? Y le dijo bajito al oído que la quería. Esto sucedió en el cuarto del docente, en el centro poblado Tupamaru. Todo ello sucedió en el año 2021. Como ustedes pueden darse cuenta, esta descripción de los hechos es bastante detallada y sencilla para quien yo le dirigiría una imputación de cargos. Se puede ver cómo es de que yo expreso de manera muy sencilla todo el hecho que sucedió y en unas cuantas líneas. Y como norma vulnerada hemos aplicado el C, el N y el Q. Sabemos que el Q del 40 es una norma que me permite remitirme a otros marcos normativos. Puede ser el Código del Niño, la Constitución Política, la Ley General de Educación y otras normas técnicas que se puedan aplicar a esa norma vulnerada. Y nuestra falta imputada va a ser, les recomendaría que siempre usemos el primer párrafo y el literal F del artículo 49 cuando se trate de hechos de hostigamiento sexual. En este expediente, que es real, los medios probatorios que en su momento el secretario técnico obtuvo fue la declaración de la víctima, la declaración de testigos directos e indirectos, el acta de entrevista de cámara Helse, la famosa prueba anticipada, y el informe psicológico que fue realizado por nuestra psicóloga de convivencia escolar de la UGEL. Y todos los datos que les podría indicar acá están en la resolución 1390 del 2023. Ahora nos vamos con otro caso práctico, que también es de connotación sexual, que es falta de probidad. Por ejemplo, hay una línea muy delgada de diferenciar cuando se trata de una relación amorosa y una falta de probidad, ¿no? Como un caso práctico aislado, antes de ayer tuvimos la visita de una mujer en sede, en la cual el tribunal retrotrayó el expediente porque entre la menor y el profesor, cuando conversaban por WhatsApp, pareciera que tenían una relación amorosa, pero dicha atribución no estaba rodeada de medios probatorios para poder yo determinar al 100% y tener la certeza de que esa conducta era una relación sentimental que existía entre este profesor y esa estudiante. Más aún cuando la menor no colaboraba, no se lo ubicaba para poder yo desmenuzar más medios probatorios y poder investigar. Sin embargo, en esta oportunidad no se tenía eso. Entonces, no quiere decir que yo voy a dejar de aplicar o declarar no al lugar un expediente cuando no cuente con medio probatorio para poder imputar un tema de relación amorosa o relación sentimental. Podría yo ejecutar la falta de probidad, porque el maestro no puede mantener ese tipo de conversaciones, o no puede tomarse una foto inadecuada con la menor, o no puede llevar a la estudiante a un ambiente y encerrarse con ella en un lugar. No lo puede hacer. Entonces, esa es una falta de probidad. No podré demostrarte el hostigamiento sexual, no te podré demostrar en la relación sentimental, pero sí te puedo demostrar que tú no estás actuando de manera proba dentro de tus funciones. No olvidar
que nuestro marco normativo de nuestros docentes es que tiene que mantener una conducta pro, tanto dentro como fuera de la comunidad educativa. Es por eso que les voy a hacer mención al presente caso. El docente Jairo Joel Palacios, en adelante el impugnante, en su condición de docente de la institución educativa Príncipe de Asturias, quien habría mantenido comunicación inadecuada por WhatsApp con la menor de iniciales de 16 años, manifestándoles palabras como amorcito, amor, preciosa, te quiero mucho, y haciéndole una propuesta para salir sin que los padres de ella se enteraran. Ahora quiero que nos centremos en los medios probatorios de este documento, porque también es importante y nos jala al tema de que, porque la menor tiene 16 años y la disposición fiscal se archivó, no formalizó acusación, no quiere decir que nosotros debamos archivar ese expediente o declarar no al lugar, o si ya lo hemos instaurado, lo vamos a absolver. No es así. Y en esta resolución 1864 del presente año, pueden ustedes observar todo el sustento jurídico que el legislador hace referente a él, que menciona que en la fiscalía por qué es que se archiva este expediente, dada la edad de la menor y todo ello. Pero sin embargo, hace alusión que el maestro tendría que mantener esa conducta a prueba, porque no olvidemos que la carrera docente es una carrera especial a diferencia de otras. ¿Por qué? Porque diariamente convive con estudiantes, los cuales son menores de edad, y están estos revestidos del principio de interés superior del niño y adolescente. Por lo tanto, es el cuidado que se le da a ellos mismos. Entonces, un docente que se tome una foto inapropiada, se escriba inapropiadamente o se vaya a lugares lejanos con una menor, no tendremos los medios probatorios para poder acreditar una relación sexual sentimental propiamente dicha, pero sí una falta de probidad por parte de su actuar. Y la falta imputada va a ser el primer párrafo del artículo 49, ¿no? Porque lo que se está vulnerando es el tema ético. Y nuestra norma vulnerable es el literal Q del artículo 40, el cual me va a hacer remisión a otras normas. Al artículo 56, que dice cuál es la conducta del maestro. Y a la ley del código. Criterios a considerar. Esos criterios hemos visto importantes darles a ustedes y compartirles por la trascendencia y la importancia que tiene. Además, cabe también señalar que en los últimos meses mi persona y nuestro equipo ha tenido varias consultas referente a estos tres criterios, una más que otra, pero sin embargo, las tres muy importantes para nosotros. Primeramente, me preguntan cómo yo debería de aplicar mi descripción de los hechos, usando violencia sexual, hostigamiento sexual, y les mencionábamos que ya existe un marco normativo que ya explica esto de manera más adecuada, ¿no? En el cual la resolución 317-67 del 2023 nos señala que los conceptos hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia sexual, son conceptos equiparables. O sea, por más de que nosotros en el tema de nuestra imputación de cargos pongamos violencia sexual, no habría ningún problema, o hostigamiento sexual, porque a las finales son los mismos, son sinónimos, ¿no? Ese es un criterio que yo he considerado para darles a conocer a ustedes de manera general. Ahora también tenemos otro criterio importante que está contenido en la resolución 2448 del año 2018. En su considerando 27 y 38 nos habla de esta resolución en primer orden nos menciona de que, a ver, el hecho de este casito es verse de la siguiente manera. Un profesor ha cometido violencia sexual en contra de su hijastra. La estudiante era del
estaba en la institución educativa privada. Entonces la comisión, la UGEL, muy juiciosa, me parece muy bien su actuar, inició procedimiento administrativo disciplinario en contra de este señor por los hechos del F del 49. Porque si nosotros le damos lectura al F del 49, es realizar conductas de hostigamiento sexual. Es una norma bastante abierta. El único requisito que yo tengo que cumplir es que quien comete el hecho tiene que tener la condición de docente. Con esto me basta y me sobra para poder yo iniciar una investigación en contra de este administrador, que tenga la condición de docente o profesor, ¿no? Y es decir, que la conducta recaída puede ser en contra de un estudiante de una institución privada, puede ser contra un familiar directo o indirecto, o puede ser con un estudiante que no guarda relación, o sea, estudiante docente, que no comparten el mismo recinto educativo. Yo podría imputarle, no habría ningún problema. ¿Cómo verse el numeral 27? Ahora bien, esta sala advierte que la menor agraviada no es alumna del impugnante y que el acercamiento de este no se habría dado como consecuencia del ejercicio de la función, sino que es su hijastra. ¿No? Ahí lo mismo lo dice la norma. En el numeral 38 también hay un aspecto importante que nos dice, podría válidamente ser atribuida aun cuando el hecho, que es materia de imputación, no se haya dado dentro de un recinto educativo o la víctima no sea una alumna. Quiere decir que si a nosotros nos llega a nuestro despacho un caso donde un maestro ha violentado a su pareja o a otra persona, que sea también puede ser adulta o menor de edad, nosotros tendríamos que iniciar la investigación a este maestro. Por último, al acuerdo plenario número 2 del 2025, el cual señala estos tres importantes supuestos, que es ausencia de credibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia. Nosotros no solamente debemos redactarlos, tenemos que también analizar cada uno con los medios probatorios que contamos en nuestro expediente. Por ejemplo, la ausencia de incredibilidad es el tema que quede comprobado qué resentimiento, qué enemistad puede existir entre la estudiante presunta víctima o víctima entre el docente que cometió el hecho. La verosimilitud se refiere a la coherencia y la solidez que la menor haya corroborado los hechos. Por ejemplo, su declaración podría estar relacionada con otros medios probatorios. Por ejemplo, la declaración de su compañera, la declaración de mamá, la declaración de la tutora, del director o algún instrumento más que se utilizó, que podría ser un informe psicológico, ¿no? O la cámara Helsen y todo ellos. Eso es la verosimilitud y tú tienes que sustentarlos con tus palabras. La persistencia en la incriminación es que aquí tenemos que considerar los medios probatorios donde la menor sigue acusando a pesar de haber tomado declaración, por ejemplo, ante el director. Acusa al profesor Juan Pérez. Toma su declaración la comisión, ella sigue persistiendo. Y así, ¿no? Ella sigue inculpando a esta persona, es quien le ocasionó el daño. Aquí tenemos más criterios que deberíamos tomar en cuenta. Primero, sigo argumentando que esto lo hacemos porque existen varias consultas que se vienen realizando de manera diaria sobre estos aspectos. Nos consultan el informe psicológico u otro documento conexo concluye que la víctima no presenta afectación. ¿Puede usar el informe como un medio probatorio en el PAP? Pues sí se podría. Porque como bien sabemos, el contenido del documento es el que nos importa. Porque puede ser que en algunos casos siempre contamos con la declaración de la menor, no propiamente dicha, pero sí en algún documento. Cuando el director recepciona la denuncia de esta señorita o de la mamá, pues
en el libro de incidencia registra esta documentación, estos hechos que la menor relata. Entonces, al relatar ello, puede ser de que haya dicho, por ejemplo, el profesor me tocaba la parte baja de la espalda. Y en el informe psicológico dentro de su análisis dice lo mismo. Entonces, ese es un medio probatorio que a mí me sirve para poder yo revestir que la coherencia y solidez, a pesar del tiempo y lugar, la menor sigue persistiendo en incriminar a este maestro. Por lo tanto, sí podría usarlo como un medio probatorio, dependiendo cómo sea mi caso. O sea, los casos a veces cambian de escenario y nosotros tenemos como secretarios técnicos buscar una estrategia, la cual tendría que ser revestida siempre por otros medios de prueba. Y acá al costado de nuestra mano derecha podemos ver el informe, el acto legal que nos ampara para poder realizar esta consulta, porque toda consulta tiene que ser resuelta con algún argumento legal para que nosotros no nos quepa la duda. Y ahí está. Ahora sí, la consulta 2. ¿Resulta necesario notificar al abogado del investigado para el desarrollo de las diligencias del PAC? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque nuestro proceso es primeramente escrito, sumario. Esas son sus características que este procedimiento administrativo disciplinario tiene. Por lo tanto, no es necesario. Y por otro lado, también por el interés superior del niño. Tú eres víctima y vas a estar en todas mis diligencias, no se ve el tema, el por qué tú participes de ellas. Además, también cabe mencionar que el principio de defensa no se le estaría vulnerando, porque yo le voy a correr traslado al momento de imputarle los cargos, de instaurarle, le voy a correr traslado de todo el inicio, de mi inicio y de todos los medios probatorios que yo he actuado. Y él o ella van a tener la oportunidad de hacer su descargo cuando se presente esta oportunidad. El sustento está contenido en esa resolución. Pregunta 3. ¿Es necesario contar con la totalidad de los integrantes de la CPPA para recojo de información? No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque dentro de las comisiones todos tenemos funciones. Ya están recogidas tanto en el reglamento de la ley como en nuestra norma técnica. La secretaria técnica puede ir y recoger la información porque es una funcionaria y además es parte de la comisión. No estaría cometiendo ningún tema ilegal en ir ella sola o el presidente en ir él solo a recoger una declaración. No es necesario que estén los tres yéndose a todos los distritos al recojo de información. No es necesario. Aquí tenemos un sustento legal también. Sobre la declaración del menor y los testigos. Dentro del recinto educativo tenemos a un representante legal. Nuestro representante legal en la IE son el director de la IE. El director de la IE es el representante legal de la institución educativa. Por lo tanto, si yo tengo un caso y quiero levantar información, yo tendría que entrevistarme con el director y tendría que pedir el permiso si yo podría tomar la declaración a alguno de los estudiantes. Si el niño explicándole el motivo, por qué estoy de visita ahí, y él quiere expresar, o ella, es su consentimiento de que se le tome la declaración, lo hago. Si no, no lo hago, lo dejo en acta y ya. O si me dice, no, quiero comunicarme con mis padres, lo haría, no habría ningún problema. Además, también tenemos aquí, me gustaría que revisen el reglamento de la ley 30466, en el cual nos habla de los principios. Y dentro de esos principios está el participación y ser escuchado, en cual nos menciona que el niño y el adolescente se le debe tomar en cuenta, a ser escuchado de manera adecuada y oportuna, emitir su opinión y ser tomado en cuenta. No habría ningún problema.
Esto lo tenemos en el marco normativo que podríamos justificar es en la resolución 520. En esta resolución hay algo muy peculiar. El administrado, dentro de su resolución de apelación, menciona al tribunal lo siguiente, que los actos, todos los actos, tanto de los testigos como de la víctima, han sido tomados sin la presencia de la madre y de una psicóloga. Por lo tanto, son actos ilegales. El tribunal le menciona que no es así, que no es necesario la participación de ellos, ya que cuando se han levantado esas manifestaciones ha sido de manera legal. ¿Por qué? Porque contaban con la presencia del director y de la secretaria técnica, y lo que decían los niños es lo que había sucedido, y coincidían entre ellos. O sea, no habría ningún problema. Por último, en el caso que obtengas nuevos medios probatorios posterior a la notificación de la resolución de inicio, ¿puedo correr traslado de estos documentos al procesado? Claro que sí. Y acá tenemos una resolución de servir en la cual hace mención sobre lo que les estoy explicando. Nosotros fácilmente podemos correr traslado de otros medios probatorios cuando los hemos obtenido después de la instauración. Tanto es así que el artículo 105 del reglamento me dice que yo puedo actuar mis medios probatorios complementarios antes de emitir mi informe final. Y esto también se guarda más fuerza, toma más fuerza con esta resolución. Entonces, no habría ningún problema. Casos prácticos sobre agresión psicológica y trato humillante. Como haciendo una diferenciación entre ambos casos, ¿no? Acá tenemos un casito de trato humillante, el cual también ha sido orientado por nuestro equipo y ha sido declarado exitoso en servicio, ¿no? Este caso lo podemos obtener en la resolución 5591-2024. El casito fue de la siguiente manera. La profesora María Pérez Órtiga, de Gestión Educativa Los Árboles, habría realizado trato humillante e inadecuado en contra de la menor de iniciales tal de 14 años. Al haberle dicho, hay estudiantes que tienen nota regalada, que no se merecen tener AD. Eso significa que están mejor que todos los terceros. Todavía una A tiene la nota regalada. Lía, por ejemplo, o sea, hace el comentario y señala a la estudiante, ¿no? En presencia de sus compañeros de tercer grado, en fecha tal, en horas de la mañana. Nosotros recomendamos a esa mujer que era un caso de trato humillante inadecuado, porque la secretaria técnica me decía de que no tenía como medio probatorio. Me dice, doctora, yo no tengo ni un informe psicológico que me demuestre que la niña ha sido tratada de esa manera. Entonces nosotros dijimos, doctora, lo que deberíamos de aplicar, y esto es a modo de ejemplo, de que no podíamos obtener el informe psicológico. Entonces le dijimos que el trato humillante no necesita un informe psicológico, sino la declaración de la víctima y de los posibles testigos que pudieron haber escuchado esta frase, ¿no? Y así lo hizo. Levantó sus declaraciones, se le tomó la declaración a la estudiante y esos son nuestros medios probatorios. Y ya nuestra falta imputada fue el primer párrafo del artículo 48. Y la norma vulnerada fue literal C, N y Q, que sabemos que el Q es la norma, es el artículo que nos permite hacer remisión a otras normas. No es el que nos permite sancionar. Hay que tener bastante claridad en ese tema. Ahora tenemos un caso de violación, de violencia psicológica, ¿no? Este es un ejemplo también que se hizo el acompañamiento a esa mujer, ¿no? A ver, la docente Providencia Vacancia Toro, docente nombrada, habría incurrido en actos de violencia física, psicológica y tratos humillantes en agravios a menores, tal, en horas de clase dentro de las instalaciones del aula de primaria, delante de todos sus compañeros, poniéndole en ridículo públicamente,
Además, después de haberle golpeado, les gritaba constantemente diciéndoles que eran unos burros, unos tontos y unos ineptos. Hecho suscitado en los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2023. Este acto resolutivo lo pueden encontrar en la resolución 841-2023. ¿Cuáles son los medios probatorios que en ese entonces se tenía? Era la declaración de la víctima, la declaración de los testigos y versaba el informe psicológico. Había informe psicológico. Entonces, al tener el informe psicológico, ella aplicó, se le recomendó el literal A y el B. El B porque había agresiones físicas, como decía que le jalaba las orejitas. El A porque tenía el documento para poder acreditar el A. Y el primer párrafo, obviamente que sí, porque era un trato humillante también, ¿no? Nos damos cuenta que una conducta jala a la otra. Y gracias a Dios que en esta oportunidad sí teníamos el documento que es el informe psicológico para poder yo hablar de violencia psicológica. Porque si yo no tengo ese medio probatorio objetivo periférico palpable, no podría yo imputar una violencia psicológica. Eso es que quiero que quede claro. En cambio, en el otro han visto que en trato humillante no necesito un informe psicológico. Me basta con la declaración de los testigos directos que abordaron el caso. Como norma vulnerada se usó los literales C, N, Q. El C siempre vamos a usarlo, el N también. Ustedes se pueden dar cuenta dentro de nuestras deberes, nuestra lista de deberes del artículo 40, por ejemplo, el C, es un deber bastante pequeño, respetar los derechos de los estudiantes, así como de los padres de familia. Ahí hay dos supuestos. Les recomiendo que siempre sombreen de negrita y cursiva, si es posible, el hecho o el deber que se guarda relación con sus hechos y que ustedes pretenden imputar. Esos hechos los vamos a tener que resaltar. Por ejemplo, en este caso fueron niños, no tienen nada que ver los padres. Por lo tanto, yo pongo en negrita la vulneración a los menores, ¿no? No respetar los derechos de los estudiantes. Igual en el N, ¿no? El N también versa de manera muy amplia, que es el respeto mutuo. Entonces, esa es mi palabra que yo voy a usar y yo la voy a subsumir. Mientras más normas mencionemos, tenemos que subsumir más. ¿Ok? Este es el precedente administrativo del literal A del artículo 48 de la ley 29944, en el cual ya está del 2020, ¿no? Pero quisiera yo refrescar un poco sobre la importancia de este precedente, igual también que es el del 003 del 2020, pero sé que ese está mucho más estudiado por la complejidad de las características cuando abordamos casos de hostigamiento sexual. Por ejemplo, el precedente que nos dice, nos habla de dos elementos, elemento de tipo objetivo y elemento de tipo subjetivo. Se supone que el tipo objetivo es el causar perjuicio y el subjetivo es el estudiante o la institución educativa. Principio de casualidad, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que identificar quién ha cometido la falta, que tiene que ser un profesor, no puede ser otra persona. Tiene que ser en calidad de profesor que yo haya cometido algún perjuicio, bien al estudiante o a la institución educativa. Me dice que mi daño tiene que ser efectivo, cierto, constatable e inmediato. Quiere decir que lo que yo he realizado tiene que causar una afectación a alguien. No olvidemos que la del 48 es una norma de resultado. No es una falta administrativa de un hecho, de una acción, sino es una norma de resultado. Ahora les comento que el A del 48 no siempre puede versar sobre hechos de violencia. También se puede utilizar para el tema de mantenimiento, para el tema de abandono de cargo. Pero el FLICHEP y el requisito es que yo tengo que tener el medio probatorio objetivo que demuestre el daño que yo he causado. Por ejemplo, nos pongamos que yo le estoy imputando al maestro que ha abandonado el centro de trabajo por un mes, 15 días.
yo tendría que contar con un informe técnico del director de la IE que me diga que esas 2 semanas, 3 semanas, el maestro ha causado un perjuicio a los estudiantes al derecho de educación, a tener el derecho de escuchar con regularidad de manera diaria sus sesiones de aprendizajes, respetando obviamente el cronograma de trabajo. Si yo tengo ese medio probatorio, podría yo imputar este hecho, pero si no lo tengo, no. Ahora, también podría yo imputar el hecho de temas de infraestructura o de mantenimiento. Cuando yo cuente con un documento que me mencione el ingeniero o el arquitecto que trabaje en el área de infraestructura y me mencione que el profesor, al no haber realizado las mejoras a esa infraestructura educativa, ha causado un perjuicio, tanto a la institución, aquí sí, institución educativa y estudiante, ¿no? Porque siempre cuando sucede algo dentro de la comunidad, los más afectados van a ser los estudiantes, obviamente. Entonces yo tendría que contar con un documento que verse de esa manera, que hay ese perjuicio que se ha ocasionado, porque el informe está siendo realizado por alguien de la especialidad que conoce, que ha ido a inspeccionar y ha recogido la información. O sea, no siempre la del 48 lo vamos a llevar para un tema solamente emocional con el menor, sino también para otro tipo de acciones. Pero no se olviden, tenemos que ser muy juiciosos en tener el documento idóneo que demuestre esa afectación al menor o a la institución educativa para yo poder imputar. Nos dice que, recordemos, identificar el tipo de perjuicio causado, patrimoniales o extrapatrimoniales. Acreditar el nexo causal, ese es, o sea, el daño que yo consecuentemente he ocasionado. Ejemplo ejemplo real. En una institución educativa había una profesora, era unidocente, tenía muy malas relaciones con la comunidad, ¿no? Con los padres de familia, tenía malas relaciones con ellos. Entonces, hay ese programa Juntos, no sé si tienen ustedes conocimientos, hay un programa Juntos, entonces varios niños sus familias recibían ese beneficio por ese programa Juntos. Sin embargo, la maestra, cuando la encargada se va y quiere cotejar si el niño José, un ejemplo, José, María, están ellos asistiendo a la institución educativa, están matriculados, esta directora dijo que no había matrícula, que no estaban matriculados y muchas cosas. Entonces la mamá, a 2 meses que tenía que ir a cobrar ese programa Juntos, fue y lo cobró y no había dinero. Entonces la mamá pone la denuncia y todo eso. Entonces aquí podemos hablar que hubo un daño patrimonial al menor, a su proyecto de vida, porque ese dinero que juntaba de este programa servía para algunas situaciones particulares, no sé, económicas, de salud, de comida para el hogar, para el menor, para sus hermanos. Entonces, ella había perjudicado este proyecto de vida del niño. Con este malestar, ¿no? Porque guardaban ese tipo de rencilla la maestra con los padres de familia. Ahora, también nos dice que debemos recordar la evaluación psicológica a profesores y a estudiantes para determinar la gravedad del daño. No olvidemos que este A del 48 es para temas, para causar perjuicio, por ejemplo, por temas de cese temporal, pero hay a veces faltas y hechos administrativos mucho más gravosos. Por ejemplo, nos ponemos en el escenario que consultaron. A una estudiante le cortaron el cabello. No necesito otra cosa más porque el daño es eminente, es efectivo y es constatable, porque yo lo constato. Te miro y te veo que te han cortado el cabello. A una niña tenía su pelo largo en Cusco y le cortaron su pelito. Es efectivo, cierto, inmediato y constatable.
O sea, no necesito más que la declaración y algunas tomas fotográficas de que se le afectó de esa manera a la menor o declaraciones de sus compañeros. Entonces, esto es lo más resaltante que les puedo mencionar sobre causar perjuicio, que está contenido en la resolución de Sala Plena 009-2019. Ahora, casos prácticos sobre prescripción. Caso 1 y caso 2. Lo que pretendo hacer en esta dinámica es que nosotros nos centremos cuál es la norma que vamos a utilizar. Por ejemplo, el caso 1. El pasado 14 de julio del año 2025 se personó la madre de la menor de iniciales ABC de 16 años a la CPPA de la UGEL Condorcanqui, denunciando al profesor Santos Titi por haber tocado indebidamente a su menor hija cuando se encontraban en un viaje escolar el 24 de junio del 2021. Entonces, ¿cuál es el plazo que yo debería de analizar? Yo la denuncia la recibí el 14 de julio del año 2025, pero los hechos suscitaron el 24 de junio del 2021. Por lo tanto, yo siempre cuando me vengan mis denuncias, lo que primero tengo que saber es cuándo ocurrieron los hechos. Para tú poder hacer tu línea de tiempo respecto al plazo de prescripción, siempre tienes que ver fechas, nada más. Es así de práctico y de técnico, plazo de prescripción. Tienes, por ejemplo, los hechos sucedieron el 24 de junio del 2021. Estamos 14 de julio del 2025. El caso prescrito, no. ¿Qué norma aplicaría? ¿El decreto supremo 011 o mi resolución de sala plena del 2019? Obviamente que tendría que ser la resolución de sala plena, la 003-2019, ¿no? Porque los hechos versan del 2021. Por lo tanto, yo tendría que usar ese plazo. Sabemos que el plazo que yo tendría que analizar cuando nuestros expedientes están limpios, sin ningún tipo de investigación, o pueden estar con investigación, pero no tienen informe preliminar ni final, yo voy a ver mi plazo más largo, que es el de determinación de la falta. Por lo tanto, contabilizo mis 4 años de determinación, que señala la resolución de sala plena, 24 de julio. A la fecha, julio del 2025, el expediente está prescrito. El caso está prescrito. ¿Qué haría? Sesionar con mi comisión y determinar, obviamente, que mi caso está archivado en sede administrativa. Solamente en sede administrativa. Que después ya se va a implementar en la denuncia y la otra medida con la otra norma y todo ello. Caso 2. El 30 de junio del 2023, la tutora de la IE San Luis Gonzaga da a conocer al director que el estudiante iniciales de FG, 11 años, presenta un corte en el brazo izquierdo de aproximadamente 10 centímetros. Y al ser consultado indica que la profesora Margarita le habría golpeado con una regla. Todo ello ocurrió en las primeras horas de clase. ¿Qué norma voy a usar ahí? Si los hechos suscitaron el 30 de junio del 2023, tendría que usar la modificatoria, el decreto supremo 011 del 2023. Esa es la norma que yo debería aplicar y usar esos plazos, ¿no? Estando el expediente expedito para investigación y ser instaurado. Plazos de prescripción. Ahora vamos a ver ya los plazos de inicio y duración. La CPPA de la UGEL Moyobamba derivó a la dirección el informe preliminar 45-2024, el 25 del 5 del 2024. El director de la UGEL emitió la RD 365-2025, de fecha 26/6 del 2025, siendo notificada al profesor el 27 del 6 del 2025. ¿Qué plazo debo analizar aquí? Mi plazo de inicio. Y tengo que corroborar si estoy dentro del plazo legal. Obviamente, el plazo que voy a analizar acá va a ser de 1 año, ¿no? Va a ser el de 1 año y se supone que yo tengo que tener la fecha, que es del 20, tengo que analizar la fecha de inicio, que es
la fecha que nuestro director toma conocimiento, el 25 del 5 del 2024, y la fecha de notificación que fue el 27 del 6 del 2025. Por lo tanto, mi expediente ha prescrito, porque está más de un año. Ahora, caso 2. La CPP de la UGEL Trujillo emite un informe final 147-2024, el 18 de 6 del 2024. Hasta la presente fecha, hasta hoy, no emitió una resolución final. Obviamente que ese expediente ya prescribió, porque yo congelo mis plazos, al menos el de duración, cuando emito en la fecha de emisión de la resolución final. Y acá no hay resolución, solo se emitió el informe final y ya no hay resolución final. Caso de prescripción retrotraído. Caso práctico. El profesor Manuel López, profesor de aula, habría sido denunciado por hechos de abandono de cargo por el lapso de 3 años continuos, el 15 del 8 del 2023. Es así que mediante informe preliminar 163, el cual fue remitido al despacho directoral el 25 de enero de 2023, emitiendo la RD 258, la cual fue notificada el 15 de febrero. Finalmente se emitió la resolución de sanción, la 1478, de fecha el 22 del 5 del 23, motivo por el cual el profesor presenta su recurso de apelación, la cual es retrotraído hasta la resolución de inicio, siendo notificada el 6 del 5 del 25. ¿Cuál es el plazo que debo analizar? ¿Estoy dentro del plazo para iniciar PAP? El plazo a analizar acá sería el plazo de inicio. Ese es el plazo que yo debería de considerar, ¿no? Que esté en el primer orden. Y si estoy dentro del plazo para iniciar, claro, porque todavía estoy de acuerdo al tema del plazo de inicio, tendría que contabilizar y tendría que realizar el conteo de un año, ¿no? Con la resolución de sala plena, la 003-2019. Ahora, aquí hay una incógnita, ¿no? Me dice, habría sido denunciado por hechos de abandono de cargo por el lapso de 3 años continuos. Se le denunció el 15 de agosto del 2023. Eso quiere decir que él abandonó su cargo hace 3 años atrás, en el 20. Él en el 20, a la actualidad de las faltas del año 2020, tendrías que analizar cada año para poder ver si el caso ha prescrito en cuanto a la determinación de la falta. Ahora bien, la denuncia ha sido recibida recepcionada el 15 del 8 del 2023, pero esta no es nuestra fecha que nosotros tenemos que analizar. Analizamos cuando suscitaron los hechos. No olvidar que los profesores de aula no se les puede contabilizar sábados, ni domingos, ni feriados, ni enero, ni febrero. Entonces siempre va a haber un corte. Entonces ahí hay que analizar cada año de acuerdo a lo que señala para poder yo ver si mi expediente ha prescrito de acuerdo a cada año determinado. Es por eso del ejemplo que se les está ahorita compartiendo. Medida preventiva. Esta consulta también ha sido bastante consultada por los directores de UGEL, también por los jefes de personal y también cuando hemos tenido talleres con los directores de IE, ¿no? Nos hablan siempre de las causales. La última causal que nosotros tenemos de la medida de separación preventiva del artículo 44 es incurrir en hechos de violencia de los derechos fundamentales. Esa es siempre nuestra consigna. Nos preguntan si es que esa causal se puede aplicar una medida de separación preventiva, la cual va a ser realizada por el director de la IE. Entonces, el Pleno Jurisdiccional, el 021 del 2012, nos explica en su numeral 139, en la página 45. El Tribunal Constitucional afirma que la disposición legal impugnada, artículo 44 de la Ley 29944, que regula la potestad de dictar medidas de separación preventiva, no vulnera el principio de legalidad en su expresión de lex cerca,
Sin embargo, el enunciativo dispositivo, así como por incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales, que impiden el funcionamiento de los servicios públicos, se interpreta en el sentido que exige que los actos de violencia sean de naturaleza delictiva y exista respecto de ellos una denuncia administrativa o judicial. Y obviamente que la denuncia siempre la vamos a tener. Ahora tendríamos que analizar que la naturaleza sea delictiva. Si nosotros conjugamos y recomendamos al director, por ejemplo, un hecho de violencia física o psicológica, tendría él que aplicar ese causal enfocado en el artículo 44 de la ley, cuando este acto de violencia sea de naturaleza delictiva. O sea, que esté dentro de un marco, sea una ley, una norma que esté en el Código Penal. Un delito que esté en el Código Penal configurado. Si es así, yo tendría que aplicar inmediatamente la medida de separación. Ejemplo, presuntamente el profesor Juan Pérez habría realizado actos de castigo físico en contra del menor de iniciales tal, al haberle tirado una piedra en la cara a la altura del pómulo derecho, ocasionándole una herida abierta, que sangró profusamente en la parte del pómulo derecho por estar riéndose con su compañera de iniciales LLA, 14 años, en horas de clases, educación física. Entonces, si yo tengo este tipo de gravedad de hechos, que es una herida abierta, pues el director de la IE tendría la exigencia de realizar esa medida de separación, porque sí es un delito lo que el maestro ha cometido, ¿no? Y así sucesivamente deberían de aplicar la medida de separación, de acuerdo a lo que manifiesta el Pleno Jurisdiccional. Acá tenemos los precedentes de la observancia obligatoria que debemos de tener en cuenta. 04, el 009 y el 011, que nos habla de la correlación y coherencia de la norma. Estos son los números de contacto de los especialistas con los que ustedes pueden llamarlos y gustosos los atenderemos. Muchas gracias. Gracias, Anneli. Estamos seguros de que la información compartida contribuirá significativamente al trabajo que vienen realizando las comisiones de las y UGEL. Realizaremos una breve pausa antes de pasar a la ronda de preguntas. Aprovechamos para invitarles nuevamente a registrar su asistencia en estos minutos y en caso tengan consultas, escribirlas en el chat para poder atenderlas en la segunda ronda. Muy bien, vamos a dar inicio a la ronda de consultas. Antes de ello, recordarles que pueden completar también, al igual que el registro de asistencia, la encuesta de satisfacción, que ya se encuentra disponible en el chat. Una vez completada esta encuesta de satisfacción, ustedes podrán descargar la presentación del día de hoy, en el que contiene casos bastante prácticos que ha presentado el equipo, a fin de que puedan implementar de mejor manera la normativa vigente. Muy bien, vamos a comenzar con las consultas. Tenemos la primera consulta, nos dice una docente que se encuentra con separación preventiva y se encuentra puesto a disposición del UGEL. ¿Corresponde que en estas vacaciones de los alumnos siga asistiendo al UGEL? ¿Qué le podemos indicar, Analía, al respecto? A ver, me parece buena pregunta. Como bien sabemos, los docentes, si es profesor de aula, sus vacaciones son en enero y febrero, ¿no? Se sobreentiende que los que salen de vacaciones son los estudiantes, ellos no. Por lo tanto, no podría ir de vacaciones, al menos que sea un directivo, no sé. Anneli, la consulta dice si sigue asistiendo a la UGEL. Esa es la consulta. Sí, claro, sí podría asistir con normalidad. De acuerdo, la siguiente consulta proviene de Lauri Cocha. En mi UGEL hay un psicólogo especialista de convivencia escolar, pero refiere que no está certificado ni se encuentra en sus funciones de emitir informes psicológicos. ¿Qué se haría en este caso? ¿Las UGELs deberían tener un especialista en convivencia escolar, psicólogo, con las facultades de emitir informes psicológicos? ¿Qué le podemos orientar al respecto?
A ver, me parece también interesante porque he visto varias consultas referente a ello. Si bien sabemos dentro de las funciones no está de la de convivencia escolar realizar estas funciones, sin embargo ellas podrían levantar un informe, ¿no? Un informe de cómo se ha encontrado la situación que nos puede ayudar a nuestro expediente a tomar mucho más fuerza de los hechos que queremos demostrar. Sin embargo, si nosotros queremos contar con un informe psicológico, por ejemplo, por un hecho, no sé, de violencia psicológica, si queremos imputarlo de esa manera, o en su defecto sobre un hecho de violencia de hostigamiento sexual, podríamos nosotros pedir la colaboración a otras entidades, al centro comunitario, al centro mujer, ¿no? Para que nos apoyen por ese lado. O también la norma nos indica si dentro de nuestra jurisdicción de esa UGEL tenemos a un psicólogo que tuviera la experticia de realizar este tipo de informes, podríamos nosotros a través de nuestro director recomendar que haga ese trabajo. No lo podría hacer. Por eso es que se han indicado varios ya ejemplos en los cuales podemos nosotros, ya utilizando la norma, poder adecuar. Por ejemplo, en los casos de violencia sexual, en todos los casos a veces no necesitamos ese informe psicológico, al menos que la acción haya sido cometida de manera clandestina. Por ejemplo, para las violaciones físicas, también es relativo. Más necesitamos las declaraciones de los testigos directos que dentro del aula donde sucedieron los hechos. Para para el A del 48, ahí sí. Definitivamente necesitaríamos el informe psicológico para poder demostrar dicha imputación. Muy bien, vamos entonces con la siguiente consulta. La consulta viene desde la UGEL 10 de Guaral. Es un caso específico, sabemos que cuando son casos específicos vamos a dar una orientación bastante general, pues se requiere conocer al detalle también el caso. Dice, se ha presentado una denuncia de un docente que ha realizado comentarios subidos de tono diciendo, envíame una foto tuya. eh, a través de un WhatsApp. La madre de familia logró tomar un pantallazo del comentario, pero la alumna ha borrado la conversación, no logrando recopilar mayor información. ¿Qué otras medidas o acciones se deberían realizar, eh, además de recabar más información por parte de la menor? Porque en el chat, dado que el chat de WhatsApp fue en el año 2024. Bueno, aquí por el comentario que hacen, como bien lo dijo Anita, tendría que ser un caso de una orientación legal mucho más cercana con la UGEL para dar, para dar la orientación acertada al caso, ¿no? Pero sin embargo, de manera general, lo que nosotros siempre recomendamos en hechos de hostigamiento sexual, bueno, es tomar la declaración a la víctima, a los presuntos testigos, a si le comentó ella algo, los testigos directos de oídas, para poder recabar más medios probatorios y poder demostrar y darle fuerza a mi expediente. Y si ustedes ya han remitido el caso a la fiscalía, pedir información referente a ello, ¿no? Y si no nos quisieran dar la fiscalía información, por favor considerar la opinión consultiva para poder indagar sobre este caso, cómo va en esa vía, para que nos sirva algunos medios probatorios y poder implementar el pago. Muy bien, la siguiente consulta nos viene desde la UGEL Chulucanas. Nos dice, buenas tardes, doctora, ¿qué pasa si un docente ha sido destituido por otro UGEL por hostigamiento sexual? Y el docente, a pesar de que ha sido destituido, es contratado en otro UGEL diferente de la que fue destituido y comete el mismo delito en esa UGEL que actualmente trabaja por X razones. Actualmente aún tiene vigente la destitución del UGEL en la que anteriormente trabajaba. ¿Qué acciones se deberían tomar en ese caso? Bueno, en lo que a ver, interesante pregunta y el caso que ha suscitado, ¿no? Bueno, en primer orden, deberíamos de eh, poder recopilar esa resolución de destitución, ¿no? Para tener, verdad existe que el maestro que está destituido. Si está destituido quiere decir que él no puede estar con el sector, no puede estar vinculado con el sector, al menos con algún contrato. Y si él dentro del servicio, con esa otra UGEL ha cometido, tiene una denuncia por investigación por hechos nuevos, por hostigamiento sexual, debería ser procesado, obviamente.
pero se le debería de resistir su contrato, que ya tiene impedimento legal. La siguiente consulta nos viene desde el OGEL 4 de la Libertad. ¿De qué manera el Departamento de Convivencia Escolar de nuestro OGEL podría emitir informes en qué casos de faltas de índole sexual o violencia psicológica? Es, como lo decíamos anteriormente, tenemos que identificar el psicólogo que tenga la experticia para que nos pueda colaborar con esa diligencia. Eso tendríamos que hacer a través de nuestro director de UGEL, o en su defecto pedir ayuda a otras entidades, ¿no? Como es el centro comunitario o el centro de emergencia mujer, o la de MUNA también. Muy bien, la siguiente consulta es desde Picota. Dice, sobre la violencia psicológica, física o maltrato humillante, ¿en qué circunstancias se puede recomendar destitución? Cuando el hecho sea muy grave, cuando se revista de gravosidad. A ver, pongámonos en el hipotético caso del trato humillante que les expliqué anteriormente como medida de ejemplo, donde la profesora hace alusión a Liz, que ella ha obtenido una nota sin merecerla, ¿no? Eso es lo que le hacen a esa niña, ¿no? Pero pongámonos en otro escenario, que el trato humillante haya sido a la totalidad de estudiantes y los adjetivos usados hayan sido demasiado fuertes, ¿no? Hayan sido demasiado fuertes y esté acompañado capaz de algún golpe. Por ejemplo, pongámonos en el hipotético caso que a Juan Pérez, un niño de 8 años, le pidió permiso a su profesora para que vaya a los servicios higiénicos. Y la profesora le dijo, no, tú te sientas aquí hasta que termine la clase. Y el niño se hizo su pantaloncito, ¿no? Para mí, eso es un hecho grave. Y es el primer párrafo del 48. Y ese episodio no lo va a olvidar hasta que esté grande. Muy bien. Vamos con la siguiente consulta de Henry Manuel Vera Vera. Dice, se indica entrevistas como medio de verificación. ¿Puede entrevistarse a un estudiante menor de edad sin conocimiento ni consentimiento de sus padres o madres o apoderados? ¿Quiénes están autorizados a entrevistar, dado que podría caer en revictimización? Bueno, en este contexto, a veces sabemos que la fiscalía demora en demasía en poder decir cuándo se van a citar a las presuntas víctimas. Y los plazos que tiene la fiscalía con los plazos que nosotros manejamos son muy diferentes. En todo caso, ya les he dado un marco normativo en el cual nos permite a nosotros poder tomar al menor siempre y cuando él quiera participar de dicha diligencia con la autorización del director de la IE. Siguiente consulta viene desde Tarata. Cintia Adubire nos dice del OGEL Tarata. Si la CEPAT recomienda un mes de cese por falta grave, el titular de la entidad puede disponer bajo su prerrogativa variar la sanción solo a 15 días. Sí, lo podría hacer, pero tendría que hacerlo de manera sustentada y motivada, porque él tiene esa prerrogativa. Sí, lo podría hacer, no habría ningún problema, pero tiene que ser con bastante cuidado, motivándolo de manera adecuada. Muy bien. Tenemos una denuncia por trato humillante, nos cuenta un especialista. La menor, conjuntamente con su apoderado, viene a declarar ante la comisión, pero la menor no pudo explicar detalles por qué al inicio de la misma se puso a llorar y la madre recomendó no proseguir con la declaración. Sin embargo, hemos citado a otras menores y han manifestado que el hecho nunca sucedió nada con la menor presuntamente agraviada y manifiestan que el profesor tiene trato amable con todos. ¿Qué hacer en este caso, no? Esa es la orientación que solicita. Lo que recomendaría es de que el caso, me imagino, ya ha sido derivado a la fiscalía por contravención. Deberíamos de pedir información, porque si ese niño no puede ni expresar lo que sucedió, posiblemente haya un tema psicológico, ¿no? Emocional ahí y debería de pasar. Hay que pedir apoyo al centro comunitario o a la de MUNA. Muy bien. La siguiente consulta viene de Bill Silva. Dice, los plazos de prescripción
El plazo comienza desde el día siguiente de la notificación de la resolución de servir. ¿Es así? Nos pide que le confirmemos esta consulta. Me imagino que se refiere a los temas cuando cuando el recurso cuando se ha retrotraído un expediente. Sí, cuando se retrotrae el expediente, tendría que yo tomar en cuenta mis plazos, mi plazo de la notificación del día siguiente que notificó la casilla electrónica al tribunal hasta la fecha que yo me encuentro y he mantenido inactivo mi expediente. Sí, es así. Muy bien. Dice Rosmil Vázquez, nos dice, si el director del OGEL no está de acuerdo con la recomendación de la CEPAT, ¿a qué entidad puede derivar para su revisión? ¿La DRE o el colegio alterno? ¿Me puedes reformular la pregunta, por favor? Sí, claro. Lo que está diciendo es que si el director no está de acuerdo con la recomendación de la CEPAT, entiendo que ellos quieren consultar si esto se puede derivar a otra entidad para su revisión. No, no podría porque la norma ya ha identificado quién es el órgano sancionador y instructor del proceso. Y es indelegable, tiene que ser el director de la mujer. Muy bien. La siguiente consulta viene desde Neogel ANTA, dice una resolución directoral que es notificada pasado los 5 días que establece la ley 27444, ¿puede ser declarada nula o es válida? Bueno, hay un marco normativo que así lo indica, que después de haber emitido son 5 días para poder notificarlo y si el administrado le alega eso dentro de sus descargos, hay que saber refutarlo. O sea, eso también es tema de tiempos nada más. Bien, la siguiente consulta es de Araceli Valenzuela. Nos dice, mi consulta es si el especialista de convivencia escolar del UGEL, el psicólogo, puede realizar una pericia psicológica a una menor estudiante cuando la CEPAT así lo requiera. Siempre y cuando que tenga la experticia, podría colaborar con la comisión. Muy bien, entonces en cuanto a esta consulta, si tiene la expertise necesario, podría colaborar con la CEPAT, ¿no? Nos dice Doris Peña, nos dice lo siguiente, los docentes que llegaron tarde a la institución educativa por una causa justificada pueden presentarla por escrito y quedan exentos del PAT. En todo caso, ¿cuándo procede PAT? ¿En qué casos de faltas o tardanzas? Parece que la idea, digamos, de esta consulta es consultar si las tardanzas pueden generar un PAT. Claro, sí, pueden considerar un PAP y deberíamos de determinar si es una falta leve o no leve y cuál es la autoridad que debería investigar ese hecho. Entiendo que esto es en caso de una falta injustificada. Acomayo, la Acomayo nos dice, en un caso de maltrato psicológico a estudiantes, el informe psicológico, ¿qué entidad debería realizarlo para no ser objeto de observación? Sí, le paso. Podrían realizarlo las autoridades que tengan la competencia de realizarlo y lo tiene desde un centro de salud normal hasta el MINSA, puede realizarlo, el Centro de Emergencia Mujer, la de MUNA, todos los profesionales que tengan la experticia y estén capacitados para eso pueden realizarlo, no habría ningún problema. Muy bien, dice, en caso de obtener nuevos medios probatorios posterior a la notificación de la resolución de instauración de un PAT, sí o sí debo correr traslado de estos documentos al procesado antes de que emita el informe final o normal con el informe final si corro traslado. Ello vulneraría el derecho de defensa, es decir, no correr traslado al procesado antes del informe final. Esto es lo que están consultando. Bueno, nosotros para revestir de seguridad nuestro expediente, yo recomendaría que siempre se haga esa dinámica, porque al momento de emitir tu resolución final vas a mencionar medios probatorios que el administrado desconocía en el inicio. Por lo tanto, recomendaría que sí se considere siempre de trasladarle estos nuevos medios probatorios al investigado, ¿no? La siguiente consulta es de Iván D. Nos dice, respecto a la prescripción
respecto a la prescripción. La resolución de Servic que declara nulidad a UPAC se notificó un 5 de febrero del año 2025 y el área de recursos humanos demoró 7 meses para derivarlo al secretario técnico. ¿Qué responsabilidad tiene el área de recursos humanos por la demora de 7 meses en trasladar ese documento? Bueno, estaría haber incumplido alguna de sus funciones, ¿no? De remitir de manera inmediata ese expediente. Bien. La siguiente consulta nos dice, ¿qué podemos hacer los secretarios técnicos que trabajamos en una UGEL con 3.000 docentes? Tenemos excesiva carga laboral y no recibimos apoyo, algunos plazos vencen. ¿Podemos presentar informes solicitando ampliaciones de plazo? Referente, a ver, los informes en cuanto a la carga sobre todos tus hechos o de algunos hechos específicos. Bueno, hasta donde puedo realizar realizar la consulta, más o menos como entendí, es de que tienes sobrecarga. Lo que yo recomendaría es que tú hagas tus informes del estado de tu despacho, cómo se encuentra, tanto a tu presidente como a tu director, para que veas cuáles son tus dificultades e inconvenientes que tú vienes ejecutando. Ahora, para poder ampliar los plazos, yo me pongo en el contexto de los 30 días y de los 45 días que tú tienes para poder emitir tanto tu informe preliminar o final, ¿no? Eso sí, podrías hacer tus informes no de ampliación, sino de dando a conocer la situación que tú tienes, porque recordemos que los expedientes con esta norma no caducan, solo prescriben, ¿no? Entonces eso es, si quieras o no, es un tema a nuestro favor. Muy bien, la siguiente consulta es de la UGEL ANTA también. Nos dice, ¿qué hacer si solicitamos el acta de la Cámara GESEL al Ministerio de la Mujer? Y se nos niega, ya que en muchos casos la violencia sexual es necesaria. Tendrías que reiterarle o ver por otro lado cómo obtenerla. Por ejemplo, dentro del proceso, como terceros, el Centro de Emergencia Mujer también es parte y podrías pedirle por ahí. O también a la mamá o al apoderado o al padre de la menor, que es parte del proceso, explicarle tu situación y que mediante su persona puedas obtener ese medio probatorio. Si es que va a influir en demasía en tu decisión de tu expediente. Muy bien, la UGEL Nazca nos presenta el siguiente caso. Dice, si el director de una institución educativa no asistió durante los días del 8 al 11 de julio, o sea, 4 días consecutivos, y aduce que hizo trabajo remoto por el tema del paro minero, pero presenta solicitud de licencia con goce por enfermedad por estos días, pero lo presenta 3 días, entiendo, después. ¿Configura abandono de cargo? Es la consulta. Y como medio probatorio acredita que él está encontrado mal de salud, no acreditaría. No olvidemos que el E del 48 es una norma bastante cerrada y puntual. Quiere decir que es abandono de cargo. Si yo abandoné los 4 días y tengo un informe médico que me dice de que justifico 3 o 2 días, ya se desnaturaliza, porque 2 días yo no podría investigar por falta muy grave, ya sería remitida al director de la IBE. Por lo tanto, si él ha presentado la justificación médica por esos 4 días, no habría el por qué continuar, al menos imputarle el hecho de abandono de cargo. Muy bien. Señala, acá la consulta de Romy nos dice, para configurar el tema de trato humillante, ¿solo se requiere la declaración de los testigos directos o se requiere solo la declaración del estudiante agredido? ¿O de ambos? Se requiere de ambos. A pasar a la siguiente consulta entonces de Patricia Quispe, nos dice, buenas tardes. Si la docente aventó la casaca de una niña al tacho de basura, ¿qué falta se configuraría en este caso? Trato humillante, primer párrafo del 48.
Muy bien. La siguiente consulta nos dice, con respecto a la prescripción, si los hechos fueron en el año 2018 y ahora la modificación indica que los hechos de violencia sexual es imprescriptible, cómo sería este tema? ¿Estaría prescrito? La ley 32.242 aún no la podemos usar porque es una norma heterogénea, falta su reglamentación. Por lo tanto, seguimos bajo los alcances de la 49. Por lo tanto, si son hechos del año 2018, es casito prescrito. Muy bien, la siguiente consulta nos dice, ¿qué documentos o diligencia es necesaria para sancionar por cese temporal al docente por 3 días o más faltas injustificadas durante el mes? ¿Cómo? ¿Cuántos días era, Anita? Nos dice que es por 3 o más días o más faltas injustificadas durante el mes. Sí, se le puede investigar por abandono de cargo. Porque me estás diciendo que es más de 3 días. Sí, entiendo que son más de 3 días. Dice, la siguiente consulta dice, buenas tardes, tuve un caso el cual una docente difamó primero a un docente varón por tocamientos indebidos. Después de unos meses difamó a otras docentes mujeres sobre maltrato físico, la cual se va a investigar, indagar y se recabó información, lo cual todo era falso. El profesor estuvo un año a disposición del UGEL por una mentira. Lo peor de todo es que la maestra inducía a sus propios niños a mentir por problemas netamente pedagógicos con sus colegas. Entiendo que aquí es exponer, digamos, cómo se califica, ¿no?, esta falta. Bueno, calzaría en una denuncia maliciosa que hizo la maestra. Si es que me dimensionas que ya está demostrado que ha sido una denuncia maliciosa y que ella mal aconsejaba a sus estudiantes a mentir, podemos investigarla a ella. Y si podemos investigarle por un tema ético, podría ser no sé, el primer párrafo 48, 49, dependiendo de la gravosidad que nosotros empalmemos el análisis del artículo 78 del reglamento, ¿no? Muy Se le bien, podría Analí. iniciar. Vamos a ir con la última consulta. Dice, las faltas configuradas en el artículo 49, consideradas como muy graves, pueden ser graduadas o reducirse de manera estricta o deben ser destituidos o absueltos. Claro, las faltas administrativas consideradas en el artículo 49 son para destitución. Mi resolución de inicio va a ser instaurar por esa y se supone que voy a sancionar con destitución o absolución. No puede haber otra decisión. Cabe indicar que nuestro director de UGEL tiene la prerrogativa para poder cambiar la decisión. Eso sí, debidamente motivada. Muy bien, hemos llegado ya al final de esta asistencia técnica. Analí, de repente quisieras dejar algún mensaje o fortalecer alguna idea de la que has visto que tenemos la mayor cantidad de consultas a los participantes el día de hoy. He visto que han existido varias consultas sobre el tema de que queremos el apoyo de nuestro psicólogo de convivencia. He visto que hay bastante esa consulta. Por ejemplo, les hago mención que nosotros hagamos uso de lo que dice la norma, ¿no? En el aspecto de que nosotros cuando tengamos un caso sesionemos como comisión y saquemos un informe en el cual establemos que, por ejemplo, Juan Pérez necesitamos un informe psicológico para el profesor o para el estudiante, ¿no? Y hacerle llegar esta inconsistencia y esta preocupación a nuestro director de UGEL para que él tome conocimiento. Puede hacer que otros psicólogos, porque también tenemos psicólogos en las JEP, capaz tengan la experticia, revisar sus hojas de vidas y poder constatar si ellos capaz sí tienen la experticia para poder ejecutar este tipo de diligencia, ¿no? Que es importante para nuestros expedientes. Cabe indicar también que gracias a esos tipos de consultas que hemos tenido, es como les sigo diciendo, cada caso es diferente. Para trato humillante no necesitamos informe psicológico. También para el tema de agresión física tampoco lo necesitamos. Para violencia sexual
dependiendo de los medios probatorios que contemos, podemos necesitar. Si el hecho ha sido cometido de manera clandestina, que casi todos son así, pues sí necesitamos contar con ese medio probatorio. Pero no olviden que siempre tenemos que poner en el escenario de la víctima para poder nosotros desempeñar desempeñar y poder imaginar qué medios probatorios voy a imaginar para demostrar o no nuestra sanción o nuestra solución al expediente. Muchas gracias, Analí, por tu participación. Vamos a hacerle acordar a los asistentes que tenemos el registro de asistencia, lo que no lo hayan llenado todavía, por favor hacerlo. También señalarles que tenemos una encuesta de satisfacción que nos permite un poco evaluar las asistencias técnicas, ¿no? Esta asistencia técnica tiene un matiz distinto. Hemos tratado de presentar casos muy prácticos que ha logrado el equipo recabar de todas las consultas y casos que ven a diario de las distintas UGELs y han levantado la información más relevante para poder hacerla más gráfica, más explicativa para ustedes. También decirles que el video, hemos estado viendo que hay algunas consultas sobre el video de esta asistencia técnica, por supuesto que se le haremos llegar en cuanto se suba a los canales de EduTalentos. Muy bien, agradecemos profundamente la participación de todos los especialistas que nos han acompañado en esta jornada de asistencia técnica. Esperamos que esta sesión haya sido de su total utilidad para resolver dudas, fortalecer sus capacidades en los distintos procesos que ustedes implementan. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Vamos a dejar unos minutos abiertos esta sesión para que ustedes puedan llenar los formatos que ya hemos señalado a fin de que podamos tener el mayor número de asistentes y podamos también hacerles llegar cualquier tipo de información. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.